Bien, queridos hermanos, pues con estas buenas noticias de nuestro Señor y de verdad que Él siempre nos tiene cosas nuevas que compartir. Y esta semana, justamente, queremos una vez más con ustedes, así como estuvimos también hace algunos días con el profesor Manuel, pues ahora estamos aquí reunidos para seguir hablando de la santidad, para seguir hablando de los santos. A veces pensamos que la santidad es algo del pasado o es algo ya pasado de moda, o a lo mejor conocemos algunos santos, pero no nos sentimos así como identificados con ellos porque los vemos como tan alejados o tan lejos para poder nosotros llevar ese camino. Vamos a estar hablando acerca de la juventud, los jóvenes en santidad, quiénes han sido ellos, qué es lo que les ha distinguido y por qué están aquí. Así que, bueno, les quiero dar la bienvenida al profesor Manuel Bonet. Muchísimas gracias, profesor, por estar aquí esta mañana con nosotros una vez más en su programa Orando con Marcela. Bienvenido. Buenos días, Marcela. Gracias por esta invitación. Y sí, hoy vamos a hablar de la santidad en los jóvenes, en los adolescentes. Y antes de meternos al tema, nada más recordar que un día como hoy, 14 de noviembre, pero de 1921, es el famoso atentado que sufre la Santísima Virgen de Guadalupe Ujú. en la Basílica Antigua. Este, en la mañana estábamos desayunando en casa y mi hijo tiene 9 años y entonces salió, no sé de qué estábamos hablando y yo caí en cuenta, 14 de noviembre, dije, es que hoy es el aniversario y nos acordamos, sobre todo por el Cristo, todo doblado, pero fue un año muy interesante porque eran los 25 años de la coronación de la Santísima Virgen y bueno, pues en medio de muchas peregrinaciones sucede este hecho. Pero nada más así como recuerdo, ¿no? Para no perdernos del tema. La santidad juvenil está de moda después de que el mes pasado el Santo Padre nos regaló Sí. la canonización de estos dos héroes, Pier Giorgio Frassati, un laico joven que le encantaba el alpinismo, que fumaba, que era un gigante de la caridad, totalmente anónimo, desconocido en su hogar, y hasta después de su muerte fue que en casa se enteraron de lo que este muchacho estaba viviendo, y claro, el joven eh, influencer Carlos Acutis, ¿no? Que aquí lo tenemos ahí en la esquinita de, de esta diapositiva. Pero fíjate que en el 2019 la Iglesia nos da un regalo en un documento que se publica bajo la autoridad del Papa Francisco, que es la exhortación apostólica Christus Vivit, ¿sí? Eh, Christus Vivit es una exhortación que hace el Santo Padre a toda la Iglesia después de haberse vivido el sínodo sobre los jóvenes, sobre la realidad que viven los jóvenes y cómo la Iglesia puede iluminar a estos miembros de la misma Iglesia. En la siguiente diapositiva comienza el capítulo segundo de este documento del Magisterio, que a mí realmente me encantó porque se titula así, Jesucristo siempre joven. Eh, Perdón, ¿qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes? Y aquí meten el tema de la santidad juvenil, ¿sí? Entonces, el primer santo joven es Jesucristo, modelo para los jóvenes. O sea, si eso no lo tenemos presente, hemos perdido, porque Jesús es el mensaje que llega a muchos jóvenes, que los enamora, que los invita a seguir, y a partir de ese encuentro con Jesús, como decía Benedicto XVI, cuando ese encuentro es real, cuando este encuentro toca las fibras más íntimas de los jóvenes, se desenvuelve en ellos una revolución, y esa revolución bien encausada,
vivida en los sacramentos, vivida en unidad a la iglesia y a sus pastores, sencillamente deja una huella que es muy difícil de borrar. Y entonces vienen las opciones de vida. Y es cuando los chicos y las chicas dicen, bueno, pues yo quiero ser como Jesús en el matrimonio, en la vida consagrada, en el sacerdocio, en se me está olvidando la soltería, porque dentro de la soltería también hay espacios para seguir a Jesús. Entonces, claro, el Papa dice, ¿qué nos cuenta el Evangelio acerca de la juventud de Jesús? Y expone varios elementos donde el Evangelio habla de este Jesús adolescente que se va al templo y que se preocupa en estar en las cosas de su padre cuando María y José andan vueltos locos buscándolos, ¿no? Y este muchacho que va creciendo en sabiduría y gracia a los ojos de todos, pues es el que se va a convertir en el Cordero Pascual que da la vida por todos. La siguiente diapositiva coincide exactamente un número del documento dedicado a María Santísima, a la Madre del Señor. Y el Papa le pone así, María, la muchacha de Nazaret. Y me encanta porque son varios números los que el Papa habla sobre la Santísima Virgen y en unos, hablando de títulos y que hoy un poco como que nos sacuden y no sabemos, la voz de la iglesia siempre es la voz de la iglesia. Entonces, obediencia a la iglesia, aun cuando no sepamos lo que está sucediendo, es un signo de santidad, es un signo de ser iglesia, de estar unido a Pedro. Y Francisco decía, María se la jugó y por eso es fuerte, por eso es una influencer, es la influencer de Dios. El sí y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades. María es la influencer de Dios, un nuevo título para las letanías. Y si no se le ponen las letanías, pues mínimo entre los ambientes juveniles, que somos como pueblo, como más sensibles a ciertas expresiones de la fe que van surgiendo, esta expresión va a ir ganando espacios. María, la influencer de Dios. María era la chica de alma grande que se estremecía de alegría. Era la jovencita con los ojos iluminados por el Espíritu Santo que contemplaba la vida con fe y guardaba todo en su corazón de muchacha. Yo recuerdo mis años de pastoralista y la verdad, Marce, cuando un chico o una chica se siente llamado por Jesús, inclusive a la vida, a vivir una vida plena en relación con Él, se lo notas en los ojos, o sea, los ojos le brillan. Cuando un chico o una chica está enamorada de Jesús, tú lo percibes, o sea, no puedes quedar así como, una vida apagada. No, 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 no. La santidad no solo canonizable es la que podemos reconocer en la iglesia. Hay una santidad oculta, que es esa santidad del vecino, de la puerta de al lado, de los gestos pequeños, de muchas cosas que suceden diariamente, porque los muchachos, las personas, los fieles, transmitimos esta alegría del Evangelio. Y, y eso se percibe, eso está ahí. El Papa dice, María era la inquieta, la que se pone continuamente en camino, que cuando supo que su prima la necesitaba, no pensó en sus propios proyectos, sino que salió hacia la montaña sin demora. Y termina esta primera parte diciendo, aquella muchacha hoy es la madre que vela por los hijos. Estos hijos que caminamos por la vida muchas veces cansados, necesitados, pero queriendo que la luz de la esperanza no se apague. Cuando hay una experiencia de Jesús en la vida de las personas, no hay forma que esta alegría se apague. Podrán haber momentos difíciles, pero siempre hay un remontar. Y es una crisis y luego te levantas y otra vez empieza el camino, la lucha. En la siguiente diapositiva, el Papa entra ya de lleno en el tema de la santidad juvenil. Y dice,
El corazón de la iglesia también está lleno de jóvenes santos que entregaron su vida por Cristo, muchos de ellos hasta el martirio. Ellos fueron preciosos reflejos de Cristo joven que brillan para estimularnos y para sacarnos de la modorra. Cosas muy, muy juveniles. O te encuentras chicos que son pura dinamita, otros que son muy, 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 muy pasivos. Pero ahí está el encuentro con Jesús. El salir como María sin demora a la búsqueda del otro es lo que nos da y nos permite salir de esa modorra espiritual y a veces física. ¿Sí? Y ahora sí, pone varios ejemplos que estaban ya ante los ojos de la iglesia, como esas lámparas que no podían ponerse debajo de una cubeta para que no dieran luz. En la siguiente diapositiva, el Santo Padre, la siguiente, sí, gracias, comienza, fíjate, siglo tercero, con un santo viejo, porque ya es muy conocido en la iglesia, San Sebastián, un soldado de la Guardia Pretoriana que conoció a Jesús, que hablaba de Jesús y hablaba con Jesús. Hablaba San Sebastián y un buen día le casi obligan a no hablar, a renunciar de Jesús, a renunciar de su fe. Y aquí es donde todo se complica, porque él no acepta y claro, hay una consecuencia. Y sufre un primer martirio, un martirio donde es asaetado, le llenan el cuerpo de saetas. La mayor parte de las iglesias, de muchas expresiones artísticas, representan el primer martirio de San Sebastián, donde le vemos cargado o lleno de saetas. Posteriormente sobrevive, sigue anunciando a Jesús, ya no sigue en la Guardia Pretoriana y finalmente muere debido a los azotes que recibe por vivir su fe. Entonces, un elemento que no podemos negar o que no podemos omitir al hablar de la santidad juvenil es esta, ¿no? La coherencia de los muchos jóvenes que abrazan su fe hasta el martirio. Y claro, no es solo San Sebastián, hay innumerables ejemplos, María Goretti, Inés de Roma, que han llegado hasta el martirio. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo que es como el romanticismo, o sea, ¿cuántos jóvenes no han visto alguna película, han escuchado hablar, han leído una biografía de Francisco y no han sentido que el corazón les brinca? Y Francisco, que es un joven, imagínate, muere en 1226, deja todo, porque nada le llenaba el corazón, y se enamora de un Jesús totalmente pobre. Y la pobreza es el gran reto de Francisco y del joven actual que está como bombardeado por tantas cosas, ¿no? O sea, las redes sociales, el tener, el poseer. Y Francisco dice, me quito todo, aquí está todo, entrego todo a Pedro, que es su papá, y empieza a vivir bajo la iglesia en total pobreza. Y restaura una iglesia pensando que eso es lo que el Señor le está pidiendo. Y poco a poco en el diálogo con Jesús, otro elemento de la santidad, el diálogo con Jesús, se da cuenta que está llamado a algo más, que no es solo restaurar una iglesia, un edificio, sino restaurar la iglesia y darle otra vez un toque de alegría y un toque de fraternidad universal, que estos dos elementos los vivimos durante el pontificado del difunto Papa Francisco, que nos invitaba a hacer lío, ¿sí? A transmitir la alegría del Evangelio, a sentirnos hermanos de todos, a hacer una iglesia un poco más de puertas abiertas, un hospital de campaña.
Y cuando profundizas en lo que el Papa estaba diciendo, dices, bueno, pues esto es un poco más complicado, porque no es solo abrir las puertas del templo, sino, Iglesia, ir a los más desfavorecidos. Y un ejemplo del fenómeno Francisco de Asís, que sencillamente impactaba en la sociedad que vivió, es la figura de Clara. Entonces, Clara era una de las jóvenes más hermosas de la Umbría y deja todo, se corta el cabello, símbolo de que pertenece a Jesús, y sigue a Francisco. Entonces, el testimonio de Francisco es cada vez más iluminador, a pesar de ser un santo que vive prácticamente con el umbral del segundo milenio. Entonces, imagínate, 1000 años después, el testimonio de Francisco sigue llamando a jóvenes a seguir. En la siguiente diapositiva, por favor, tenemos una joven totalmente diferente, ¿no? Juana de Arco. Juana de Arco, una muchacha campesina con muy poca instrucción, que defiende a Francia de los invasores, con una clara conciencia de seguir a Jesús, que lo que hacía no era porque ella quería, sino porque Jesús se lo pedía. Y la sociedad nunca entendió el mensaje de Juana. Eso es un gran reto hoy. Y dices, bueno, es que los santos no tuvieron dificultades, pues aquí tienes el claro ejemplo, ¿no? La misma iglesia dice, o un representante de la iglesia que no la entendió, la juzga, la condena a morir en la hoguera, y sin embargo, Juana permanece fiel. Finalmente, el siglo pasado se hizo una revisión de su proceso y se reconoció que en medio de la adversidad, nadie escapa a esa realidad. Sí, hasta el mismo Jesús lo va a decir. Estas dificultades con papá, con mamá, con los hermanos, con la esposa, por seguir a Jesús. O sea, nadie queda exento de las dificultades. Otro ejemplo del siglo XVII, el beato Andrés Puyen. Este es un chico vietnamita, un catequista, un adolescente prácticamente, que ayudaba a los misioneros franceses en el Vietnam de su época. Es hecho prisionero, no quiere, le dan la oportunidad. Si dejas de anunciar a Jesús, si dejas el Evangelio, te dejamos libre. Y dice, no, no, y va al martirio junto con los sacerdotes franceses, que le habían enseñado a Jesús. Muere diciendo Jesús y es testigo de la fe en su pueblo. O sea, el martirio nuevamente sale en medio de la santidad juvenil. Otro ejemplo en la siguiente diapositiva es una joven laica de los pueblos originarios de América del Norte. Yo me acuerdo que hace muchísimo tiempo atrás había unos cómics que se llamaban Vidas Ejemplares, y ahí se salía entre uno de sus muchos ejemplares una especie de caricatura, de cómic más bien, sobre Catalina Tecahuita, el lirio de los Mojave, de los pieles rojas. Entonces, vive una chica que conoce a Jesús a través de los jesuitas que evangelizan Canadá y Estados Unidos, y que por ser fiel al Evangelio, ella primero se bautiza, después dice, bueno, ¿cómo puedo vivir la plenitud del Evangelio? En el matrimonio, pues no me siento atraída a estar casada, abraza la virginidad como estilo de vida. Imagínate, huir durante más de 300 kilómetros a través de bosques, en pequeñas embarcaciones, para poder llegar a las primeras ciudades cristianas del Canadá y de los Estados Unidos, y allí poder vivir en la iglesia. Al morir, tenía unos 33, 35 años, el pueblo
reconoce la santidad de vida de esta mujer aborigen indígena y empiezan las peregrinaciones a donde había sido enterrada y así su testimonio queda vivo dentro de la iglesia americana. En la siguiente diapositiva tenemos a un chico más actual, Domingo Savio, hijo del método salesiano de Don Bosco, de una santidad siempre, siempre alegre. Entonces, Domingo Savio, yo me acuerdo, tenía faltas de ortografía como cualquier niño adolescente de 15, 16 años, ¿no? Y le encantaba jugar y correr. O sea, tenemos unos modelos a veces de una santidad juvenil media rara, muy abstracta, donde estos niños no se mueven, los viernes sobre todo. Y Domingo Savio rompe con el esquema, dice, no, le preguntan inclusive, ¿qué pasaría si supieras que vas a morir? Pues seguiría jugando. Y se salió detrás de un balón de tela que tenía. Entonces, la santidad no está peleada con, con las formas. Si el Señor te ha pedido el don del matrimonio, pues ahí es donde te está pidiendo la santidad. Y si tienes la riqueza o el don de vivir el sacerdocio o la vida consagrada, pues te está pidiendo que lo vivas así, sin ninguno de estas cosas que luego nos trauman, ¿no? O sea, la santidad no es estar serio, la santidad, habrá momentos para estarlo, pero la santidad no es estar con cara de vinagre todo el tiempo. Y Domingo Savio tenía dos grandes amigos. Uno, Jesús Eucaristía. Dos, la Santísima Virgen. Y esos eran los dos grandes amigos que Don Bosco enseñaba a los chicos que iban al oratorio salesiano. Cuando falleció en su pueblito natal, los salesianos algún tiempo después querían trasladarlo a la iglesia madre de los salesianos y fue casi el secuestro de los restos de Domingo Savio porque el pueblo cada vez que se enteraba que lo iban a exhumar se levantaba y iba a la iglesia del cementerio y no permitía que lo trasladara. Entonces Domingo Savio se lo llevaron sus restos a Turín en medio de la noche para poderle tener en un lugar un poco más universal. Y en la siguiente diapositiva, un gigante, esta niña, Teresita del Niño Jesús, nace en 1873, muere en 1897 con unos 24 años. Y a los 15 años logra el sueño de su vida, que es ser carmelita descalza. Y dices, ¿y por qué se quiere encerrar en un convento? Porque además era muy, muy bonita, porque quiere ofrecer su vida por la santidad de los sacerdotes. Y nos deja en sus escritos una gran riqueza doctrinal, obra del Espíritu Santo. Este tema del caminito espiritual, que el mismo Papa Francisco va a recordar a las almas en una de sus pocas encíclicas, creo que se llama Cés la confianza, sobre la confianza en Dios. Y ahí está el todo de la doctrina de Teresita, que ilumina con sus pocos años el tema de quién es María en la iglesia, qué podemos decir sobre la iglesia, este tema que es tan crucial hoy sobre el rezar por los sacerdotes, ofrecer nuestros actos, nuestras pequeños sacrificios para la santidad de los sacerdotes, el rezar por nuestros sacerdotes y el deseo de que Jesús sea conocido en todo el mundo. Hoy yo creo que todos los habitantes de este planeta hemos oído hablar de Jesús. Y muchos decimos, pues sí, somos cristianos porque estamos bautizados, seguimos la misma doctrina de la iglesia,
Pero ¿qué tanto conocemos a Jesús? ¿Qué tanto sabemos de Jesús? ¿Qué tanto nos dejamos cuestionar por Jesús? Pues Teresita, les digo, muere a los 24 años, vive en 1897, fue una santidad express. En pocos años, la fama de santidad de Teresita le dio la vuelta al mundo, de tal forma que en 1923 conoce la beatificación y 2 años más tarde, en 1925, por ello estamos celebrando 100 años ya de la canonización de Teresa del Niño Jesús. Y en 1997, perdón, Juan Pablo II la nombra doctora de la Iglesia. O sea, este es uno de los títulos más altos que un fiel cristiano puede llegar a tener. Y esto que representa, una, la doctrina eminente, que es fruto del Espíritu Santo en esta persona, ¿sí? La santidad de vida. Entonces, no, imagínate, 24 años, es la doctora más joven de todos los doctores de la iglesia. Recientemente el Papa León XIV nos dio la alegría de declarar doctor de la iglesia a el cardenal Newman, pero el cardenal Newman falleció ya muy grande, tenía más de 80 años. Entonces imagínate, Teresita a los 24 años logra una doctrina totalmente eminente. No sé si quieres... Algo que yo aprendí mucho con ustedes, profesor Manuel, que bueno, no tuve, ya nos fuimos con la plática cuando comenzamos el programa, pero bueno, no lo pude presentar, que él es ustedes tiene una licenciatura en educación y es postulador de la causa de canonización de María de las Mercedes de la Santísima Trinidad y también miembro de la Comisión Histórico de la Causa de María Soledad, José Anastasio López, Fray Salvador, Elisa Margarita. Quiero comentarles que cuando yo conozco también todas estas causas de los santos, al principio yo pensaba, lo que platicábamos en el programa pasado, que lo que hace santo a una persona es su vida mística. Pero también yo me ponía a pensar, bueno, oye, y las que no lo tenemos, estamos ya totalmente en desventaja de aquellos. No, Entonces, eso sería que el Señor no es justo y eso es mentira. Por no, lo no, cual, aquí he aprendido y con cada causa, y he aprendido también con usted, profesor, cómo lo que lleva a la santidad a una persona es vivir heroicamente las virtudes. Y justamente es lo que ellos nos enseñan, que está a la mano, que lo que nos ha dotado nuestro Señor Jesús de inteligencia, de memoria y voluntad, podamos nosotros ponerlo al servicio de Él, así como la joven María, que fue la esclava del Señor, ponerle todo, guardar esas cosas en nuestro corazón y esmerarnos por perseverar, aprender y dar vida a las virtudes. Y de verdad que Santa Teresita del Niño Jesús es algo grande. Ojalá que podamos leer su libro, que no está muy grande, el de la historia no, la de historia una... de un alma. y es hermoso, es hermoso. Ojalá que lo podamos hacer. Continúe. Adelante, profesor. Gracias. Bueno, de hecho, ahora en Roma hay un congreso en el dicasterio de las causas de los santos sobre esto que acabas de mencionar, que es muy importante. O sea, eh, ¿qué tanto influye la parte mística en la santidad de los candidatos a los altares, ¿no? O sea, y bien tú lo acabas de decir, estas son gracias extraordinarias dentro de la fe de todos estos personajes. Y algunos de ellos viven una fe como la del carbonero, todo a oscuras, Ujú. ¿sí? Sin grandes, o Así es. sea, sin apariciones del Señor, sin voces interiores, sin locuciones, sin nada de esto, que nos llama mucho la atención. Claro. La Yo noche tenía un oscura, profesor, ¿no? Como diría perdón, este. Sí, que vive en la noche oscura, sí, vive esa relación con el Señor. sí, Sí, totalmente. sencillamente en lo ordinario de nuestras acciones. Yo tenía un profesor hace muchísimo tiempo que él daba clases de espiritualidad y un día alguien le preguntó, porque era carmelita descalzo,
y son ellos expertos, inclusive en Roma tienen una universidad sobre la mística. Entonces le preguntaron en clase, oiga, profe, ¿y usted qué don extraordinario quiere? Y se hizo el silencio. Entonces le insistieron y ya nos dijo, yo no pido nada, yo no quiero nada de eso, porque es una gran responsabilidad esos dones que nos llaman, Claro, o sea, nos llama mucho la atención, imagínate la transverberación de Santa Teresa, la bilocación de San Martín de Porres, pero esas son gracias extraordinarias que claro. el Señor da a quien quiere, cuando Exacto, quiere, y a exactamente. veces, y a veces no siempre tienes que estar en estado de gracia. Imagínate, o sea, esto es que te sobrepasa totalmente. Y claro, los ejemplos que conocemos y que apreciamos, pues son grandes santos como Santa Teresa de Jesús. Pero, por ejemplo, de esta Teresita el Niño Jesús no pasó nada, o sea, vivió así como eh, en una gran oscuridad Claro. de su fe, que decía, bueno, y esto, el no entender la situación como muere su papá, eh, o sea, hay cosas que vivimos muchos fieles que a veces no logramos entender, que Ujú. vamos, preguntamos al sacerdote y el sacerdote también dice, pues es que no sé por qué lo estás viviendo. Es la muerte de familiares, de una manera que no Claro, sabemos por qué. Y decimos, es que ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque Dios quiere, sencillamente, claro. híjole, no le podemos poner un título, ¿no? O sea, es muy, muy difícil. Y son dificultades que tenemos todos, todos, Sí, todos. O sea, todos totalmente. estos santos que he ido presentando han vivido en medio de situaciones difíciles. Claro. Y recuerdo también, para cerrar con Santa Teresita, leyendo este libro, me acuerdo como ella, en sus pláticas tan sencillas también con Jesús, le decía que quería ser así como una pelotita Claro, que va y que viene, pero una pelotita como muy, o sea, como esos juguetes tan ordinarios que tienen los niños, no aquel juguete, ¿verdad? Tan elegante, tan hermoso, ¿no? O como aquellas muñecas que a veces no quieres ni jugar con ellas para que no se te vayan a romper y la tienes en el armario y que nadie lo toque, no. Ella quería hacer algo como tan pequeño, tan humilde, tan chiquito que el niño quisiera jugar todo el tiempo con ese juguete favorito que normalmente nuestro juguete cuando éramos pequeños ya, no sé si la muñeca a lo mejor ya no tenía como ni un ojo, ya no tenía una trenza, por tanto usarlo. Entonces, se me quedó tan grabado de esa petición tan hermosa de sí. poder ser así, de ser como tan sencillos que, que ese niño Jesús quiera estar con nosotros todo el tiempo de una manera muy, muy humilde y sencilla, pero muy amorosa, ¿no? Sí, Gracias. esto es algo muy, yo creo que es lo más hermoso que no sé, el que vivamos una vida tan simple que Jesús siempre quiera estar con nosotros. Claro, exacto, ¿Para qué queremos exacto. llamar la atención y estar vacíos de esta presencia, ¿no? O sea, esto es lo más grande que como cristiano pudiéramos llegar a aspirar. Estoy siempre con Jesús. Gracias, Exactamente. Marce, de verdad, esto ya, con esto me quedo. Con esto me quedo el día de hoy. Contrario. Sigamos. Otros ejemplos, por ejemplo, Seferino Namuncura. Es un beato prácticamente desconocido de nuestro patio, joven argentino, un eh, príncipe indígena de los pueblos originarios de la Patagonia, que después de tomar contacto con los primeros salesianos que llegaron a Argentina, dice, yo quiero ser como ellos para poder enseñarles el camino del sol a mi pueblo. Pero cuando decía el camino del sol, señalaba a la hostia que estaba expuesta en el templo. Y
como en Argentina en ese momento las leyes no permitían que los miembros de los pueblos originarios estudiaran en el seminario, entonces se lo llevan a Italia a poder estudiar allá. Y claro, los cambios de temperatura, de alimentación, hicieron que el encuentro con Jesús llegara muy pronto. Y posteriormente sus restos regresan a la Patagonia, donde recibe hoy culto, ¿sí? En medio de su pueblo, para mostrarles el sol, el camino del sol, el camino hacia la Eucaristía. Recientemente fue beatificado en su tierra natal, no llegó a ser sacerdote, que era su sueño, sin embargo, es un signo de la evangelización de estos pueblos. En la siguiente diapositiva, Marce, por favor, tenemos un joven del Congo, del África, Isidoro Bakanja, que muere. Él era miembro, fíjate, allí al cuello trae el escapulario de la Santísima Virgen del Carmen. Y quítatelo y tíralo al piso. Era lo que le pedían sus perseguidores. Y como no lo quiso hacer, entonces recibe el martirio de la fe. El martirio de la fe. Catequista, modelo de jóvenes en su misma tribu, muere perdonando a su verdugo en 1909. Y es beatificado por Juan Pablo II en uno de sus viajes misioneros. O sea, el tema del martirio es un camino que podría decir, es el camino más fácil para llegar a la santidad, pero detrás del martirio hay un camino de vencimientos, de renuncias, de decir no a nuestros propios intereses, a cosas que pueden convertirse en objetos pues de tentación. Y a veces hay que saber decir no. Y pareciera que nuestras sociedades están peleadas con el no, porque nos vamos a traumar. Entonces, ¿cómo te enfrentas a tantas situaciones cuando la vida siempre ha sido de sí? Quiero esto, entonces lo obtengo. Y Isidoro Bakanja, al contrario, dice, no, no me quito el escapulario, no lo voy a tirar al piso, y se enfrenta a las consecuencias de sus actos, pero estas consecuencias le dan la gran alegría del martirio, de dar su fe por Jesús. En la siguiente diapositiva llegamos al joven del que había estado hablando al inicio, que en el momento que sale este documento todavía era beato, pero que ya hoy es santo. Y cuando lo beatificaron, llamaba la atención porque era como un esquema, un joven salido del esquema oficial, ¿no? O sea, alpinista, fumador de pipa, de tabaco, pero con un sentido de la caridad extraordinario. Un joven de una alegría contagiosa. Hace poco me encontré en Roma su epistolario, y de lo que hablábamos, ¿no? O sea, no hay cosas extraordinarias, no hay cosas aparatosas que a veces son las que nos llaman la atención. No, era un chico normal que disfrutaba la cerveza, que disfrutaba estar al aire libre, acampar, eh, pero con un corazón gigante, porque no había en su ciudad una casa con un enfermo, un pobre desvalido, donde él no fuera después de terminar su trabajo. Y muere producto de que se contagia visitando una de estas familias que tenía tifus. Entonces él va, los visita, entra en contacto con estas personas,
¿No es prudente? Pues mira, la verdad no lo sé, pero sencillamente tenía que estar, tenía que ayudar, ser el rostro de la iglesia en ese momento, en ese lugar, con esa familia. Y la época que le toca vivir es una época muy compleja, como todas las épocas en las que ha vivido el cristianismo. O sea, no ha habido una época dorada donde soy cristiano y la vida se me hace más fácil. No, eso no existe. Eso nada más existe en los sueños platónicos de alguien que no ha chocado con esta sociedad. ¿Sí? Eh, Estas familias pobres que vivían en el cinturón periférico de la ciudad, pues normalmente no eran cristianas, no querían saber de la iglesia, no querían saber de los sacerdotes. Y surge a través del apostolado seglar, el apostolado de los laicos, el ir y hacer presencia de la iglesia a través de ellos. El mover el corazón por decir, a ver, estas familias que vemos en los barrios que a veces nadie quiere entrar, son los que necesitan que se hable de Jesús. Y allí va Pier Giorgio y allí el Señor le estaba esperando y le da el premio por esta vida de seguimiento, esta sencillez de ser cristiano, de ser creyente. Y cuando fallece es la gran fiesta. ¿Por qué? Porque estos pobres son los que acompañan su cuerpo hasta el cementerio. Y la familia queda sorprendidísima, sumamente sorprendida, porque ¿a qué horas hacía eso? Entonces comienza el rumor de sus virtudes, el buen olor. Hay un momento en el Evangelio precioso, precioso, donde una mujer entra, rompe un frasco de nardo y enjuga los pies de Jesús. Hazte cuenta, eso fue lo que pasó en ese momento. Pier Giorgio Frassati, en el momento de su muerte, se quiebra el frasco de su cuerpo y ahora sí empezamos a oler sus virtudes. Empezamos a... Esto era lo que le movía a estar siempre alegre, a hacer las cosas con un optimismo al cual no estamos acostumbrados y que finalmente ha puesto nuevamente su rostro en la balconada de San Pedro al ser reconocido santo finalmente. Este es un reconocimiento, o sea, hay una santidad canonizable que son años de estudios, años de prudencia, de discernimiento, de escrutinio, y finalmente Dios se manifiesta y reconoce la santidad de este chico, ¿no? O sea, habrá gente que diga, ay, para mí eres santo. Sí, sí, pero necesitamos el dedo de Dios, esa señal final en la cual el Santo Padre dice, bueno, declaramos eh, santo a Carlos Acutis, a María Goretti, a Teresita del Niño Jesús, a Margarita María de Alacoque. Necesitamos que el Santo Padre sea el que los reconozca. En la última diapositiva, Marce, por favor, tenemos un joven más contemporáneo, Marcel Calo, francés. Me llamó la atención que en todas las fotografías o las estampas que encontré de él, estaba siempre sonriente. Esto es un tema recurrente, o sea, no puede haber un adolescente, un santo, sin una sonrisa. No puede haber joven sin una sonrisa. Cuando tú estás en un grupo de jóvenes, en un salón de clases, que puede ser una tortura a veces, porque no los logras callar, no los logras controlar, no sabes cómo encauzar tanta energía, y tú de momento chocas con una cara triste, dices, esto no es normal. Esto no es normal. Marcel Calo era josista, era miembro de las Juventudes Obreras Católicas,
catequista, y dio su vida durante la Segunda Guerra Mundial por permanecer con otros muchos jóvenes que eran enviados a los campos de concentración. Y estando en la experiencia del campo de concentración, pues viene el encuentro con Jesús. Y los que compartieron con él estos momentos tan difíciles, pues recordaban después la alegría que venía del encuentro con Jesús. La última presentación, esta que acabas de pasar, a mí hubo un momento en que me cuestionó mucho. Chiara Badano es miembro o era miembro del movimiento de los focolares, y durante su corta existencia, en algún momento, como fruto del encuentro con Jesús, le pide a la fundadora del movimiento, de este movimiento de seglares, un nombre nuevo. Dame un nombre nuevo. Y esto se alarga en su biografía, ¿no? O sea, no obtenía una respuesta. Y un buen día, recibe una carta de Chiara Lubick donde le dan un nombre nuevo. Le dice, tu nombre es Luce, luz. Luce en italiano es luz. Y ella entiende perfectamente que tiene que ser luz en su casa. Es el primer lugar donde la santidad se tiene que hacer presente, en la casa. Y fallece después de que en un partido de tenis se siente adolorida, tenía un cáncer en los huesos, y empieza a vivir una transformación cada vez más interior, y son los pequeños gestos los que hacen la diferencia. En el momento que muere, había dejado todo listo, todo preparado, o sea, con una serenidad espantosa, inclusive los cantos de la misa, y cosas extraordinarias que dices, ¿cómo es posible? Todavía le hace prometer a su mamá que durante la misa de su funeral no va a permitir que su papá llore, porque cuando llora hace mucho ruido y no hay que estar tristes, porque ese es el gran momento del encuentro con Jesús. Y efectivamente, o sea, el día que fallece fue una gran fiesta en la iglesia, por el sentido de la alegría que se vivía en un momento tan trágico. Después del sepelio, un mes después, los papás reciben una llamada telefónica de un restaurante de la ciudad donde ella había vivido, y para recordarles que tenían una reservación en el restaurante con motivo de su aniversario de casados. Entonces la mamá de Chiara le pregunta al esposo, bueno, feliz porque por primera vez se acordaba del aniversario, o sea, esto que no pasa en ningún matrimonio, pues pasaba en casa de Chiara. Y el señor le dice, pero yo no hice ninguna reservación. Entonces van al restaurante, y el capitán, que no sabía nada de la muerte de su hija, le preguntan, ¿quién hizo la reservación? Revisan en el libro y le dice, pues habló una señorita que se llama Chiara, y ella pidió la reserva para ustedes. Entonces, aún estos pequeños detalles extraordinarios. Marce, estos jóvenes que el Papa Francisco propone en esta exhortación no eran desconocidos. O sea, yo me acuerdo, yo estuve en la Jornada Mundial de los Jóvenes del 2000, del 2002. Yo me acuerdo que el Papa Juan Pablo II, cuando hacía la convocatoria, ponía modelos, ponía ejemplos, ¿sí? Entonces, Teresita en el 97, después me tocaron varios
Este es el cierre del documento de la exhortación del Papa Francisco, que ellos, todos estos ejemplos, y también muchos jóvenes que quizás desde el silencio y el anonimato vivieron a fondo el Evangelio, fíjate que desde el silencio la tentación es estar en las redes, ser youtuber, ser influencer. Mi hijo tiene 9 años y él sueña con ser youtuber. Entonces, todos los niños de su edad, eso es lo que quieren. Y el Papa nos dice, a vivir en medio del silencio y del anonimato, porque muy pocos, Carlos Acutis, muy pocos, Pier Giorgio Frassati, pero sí habrá muchos jóvenes que vivan el Evangelio, que se lo crean de a de veras, que tengan una amistad con Jesús y con María, que comulguen, que se confiesen. Eso sí, eso yo sí estoy consciente de que en los colegios, en los grupos juveniles, en los campamentos, te encuentras con muchos jóvenes que viven esa santidad diaria, ¿sí? Te decía, la iglesia ha estado poniéndolos, ¿no? O sea, fíjate, esto fue en la Jornada Mundial de los Jóvenes en Toronto 2002 y lo puse inclusive con cursiva. Andrés de Puyén, Pedro Calunzón, Josefina Vaquita, la monja africana, eh, Teresita Lisieux, Pier Giorgio Frassati, Marcel Calo, Francisco Castelló Aleu, Catalina Terecahuita. O sea, estos eran los ejemplos, los modelos de los jóvenes que participamos en esta jornada, ¿sí? Y me acuerdo perfectamente que estaban como unos banners en la plaza, en una plaza en Toronto, donde era la sede del evento. Y era como ¿y por qué no podemos ser como ellos? ¿Y por qué no podemos ser como Jesús? ¿Sí? En las jornadas de los jóvenes, en la siguiente diapositiva, te digo, es como el medidor. Digo, este es el medidor, tal cual, de la iglesia para saber cómo está la fe entre los jóvenes, ¿sí? Que muchas veces no saben cómo expresar que están enojados, que están molestos, pero que también siguen a Jesús. Y vuelven otra vez a salir algunos de estos santos conocidos que ya he estado mencionando. María, Nuestra Señora de la Cruz del Sur, Giorgio Frassati, Mary McKillop, una religiosa, San Pietro Chanel, el Beato Pietro Torrot, Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Lisieux, María Goretti, Faustina Kowalska y en el entonces siervo de Dios Juan Pablo II. Esto fue, si mal no recuerdo, Toronto, no me acuerdo, Sydney en Australia. La siguiente, fíjate, en Madrid 2011, todos los grandes santos españoles, Isidro Labrador y su esposa María de la Cabeza, San Ignacio de Loyola. Hace muchísimo estuve en un curso y me encantó que el caballero Ignacio de Loyola, cuando escribía sus ejercicios espirituales y mencionaba a la Santísima Virgen, escribía en tinta azul su nombre, ¿sí? Como una delicadeza con la Santísima Virgen. Juan de Ávila, Francisco Javier, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Santa Rosa de Lima, el hermano Rafael, un santo gigantesco, Juan Pablo II. Luego, en la siguiente diapositiva está Panamá 2019, un santo mexicano, José Sánchez del Río y Juan Diego. O sea, Juan Diego es grande por las virtudes y es grande porque se le aparece la Santísima Virgen. Juan Bosco, un hombre que hace santos, Juan Pablo II, Oscar Romero, San María Romero Meneses, Martín de Porres, Rosa de Lima. Y esta aventura de la santidad, Marce, empieza en la adolescencia, 14, 13 Exactamente. años, empiezan. Ujú. O sea, habrá quien llega santo grande, ¿no? Por gracia de Dios. Pero hay muchos que empezaron a hacer este caminito a los 12, 13 años con la pregunta, ¿y Jesús qué me está pidiendo? ¿Y qué puedo hacer por Jesús?
Nada, portarme mejor, ir a misa, comulgar, porque vamos muchos a misa y entonces ay, es que no me he confesado. Pues confiésese Ujú. para que pueda entonces tener la dicha de poder comulgar. Y ya, claro, bueno, ya en la reciente Jornada Mundial de los Jóvenes en Lisboa, pues fueron algunos santos más portugueses, como San Antonio de Padua, eh, otra vez más cercano, Chiara Luce Badano, Giorgio Frassati. O sea, la iglesia no está equivocada. La iglesia, si te das cuenta, pone como ¿cuáles son las metas? ¿Cuáles son los escalones para subir? Y estos escalones aplican para todos, ¿no? O sea, una madre de familia. Me encantó leerme las cartas entre Juana Beretta de Mola y su esposo. Juana es santa y el cardenal Martini tuvo que influir en su esposo porque él no quería iniciar el proceso de santidad de su esposa. Porque él decía, me la van a quitar. O sea, es que esto es nuestro. Y el cardenal Martín le decía, Pietro, pero tú también, o sea, sí, pero es que es mío, es mi intimidad, sí, pero es para la iglesia. Entonces, después de tantos y tantos diálogos, finalmente Pietro dijo, sí, les regalo a mi esposa. Y sus hijos son los que publican el epistolario entre sus papás. Wow. Yo quedé sumamente impresionado con la santidad de Juana Beretta de Mola. O sea, una doctora pediatra del siglo pasado, aquí cerquita en los años 70, eh, y es lo mismo, ¿no? La entrega al otro, la comunión con Jesús, fíjate, no es la comunión con Jesús, o sea, el encuentro diario o lo más seguidito que se pueda, dejarte habitar por Jesús, dejarte confrontar. Son cosas que nos cuestan a todos, pero ellos hicieron del imposible lo posible. Pues no sé, Marce, creo que ya se me acabó el tiempo, las diapositivas. Este Wow. es un tema enorme, enorme. No lo sabemos, pero que hemos tenido mucha gente aquí que nos ha escrito, por ahí lo pongo. Yo le quiero dar gracias, gracias por compartirnos todo este conocimiento, gracias porque creo que despierta en nosotros o debe de despertar en nosotros ese deseo justamente de de la santidad. Yo me quedo con varias cosas aquí que hice también mis anotaciones. ¿Cómo es importante esmerarme? Yo como madre de familia, como hija, como amiga, como hija de Dios, esmerarme todos los días justamente en emprender el camino de la virtud. Y todos los días que tenemos es un día nuevo, es una oportunidad que el Señor nos muestra. Como decía Santa Teresita de Lisieux, orar y rezar para los sacerdotes, consagrar nuestra vida por ellos. Gracias a ellos tenemos Jesús Eucaristía, ellos son el puente entre nosotros, ese pueblo de Dios, y entre Dios. De verdad que más que tenerlos por un lado, olvidarlos o inclusive juzgarlos, deberemos mejor de orar por ellos, de invitarlos, de preocuparnos por ellos, qué necesitan, cuáles son esas necesidades. Me quedo también con esto. Tratar de conocer más la vida de los santos, porque de verdad que cuando vemos las películas, llega el fin de semana, o que no quieres, o sea, o no quieres salir, o quieres ya descansar, y de verdad que a veces hay unas plataformas que cada vez son más malas, te puedo decir, o sea, tanto series como películas, malas para nuestra alma, para nuestra mente, para nuestros oídos, para nuestros ojos, o sea, no vale la pena llenarnos de basura, pero cuando vemos la vida de los santos, hace poco estaba viendo la de San Felipe Neri, bueno, terminé yo y ya, o sea, los santos te despiertan ese deseo de santidad, de seguir al Señor. Entonces, sería bastante bueno que comenzáramos también a ver vida de los santos y saber que también todos estamos llamados al martirio, pero no todos de sangre, pero sí esas renuncias, como comentaba
usted esas renuncias, esos vencimientos que deberemos de tener todos los días. ¿Para qué? Pues obviamente para practicar estas virtudes, para que sean purificadas y que el Señor pues se goce en nosotros y que quiera tomarnos a nosotros como esa pelotita tan sencilla y ese juguetito que decía Santa Teresa de Lisieux, y qué hermoso ser el juguete preferido de un niño, porque sabemos que ese juguete lo trae para arriba y para abajo, la cobijita y no la suelta. Qué Sí. hermoso será que nosotros también seamos ese juguetito del niño Jesús que no nos quiera soltar y que estemos con él. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que nos compartió esta mañana. ¿Algo más que desea agregar, por favor? Sí, una cosa, si no tienes, en todas las casas católicas hay una Biblia. No sé por qué abierta en alguna página cualquiera. Una manera que tenemos para acercarnos a Jesús es leer el Evangelio. Todos los días, un pedacito, un versículo, un pasaje, algo va a ir quedando en nosotros. Y después, entonces, es que podemos repartir un poco de lo que nosotros encontramos, de lo que nosotros vivimos. Y va a ir dejando una huella en nosotros y en las personas que nos rodean. Algo tan simple, son 5 minutos, 10 minutos eh, que podemos quitarle al teléfono, a las redes sociales y dedicárselas a Jesús. Con eso termino. Gracias, Marcel. Muchas gracias. Al contrario, profesor, muchísimas gracias. Pues aquí leyendo algunos de los saludos que pusieron por aquí y dándole las gracias a la gente que estuvo sintonizada, conectada y a la gente también que en un futuro verá este programa en repetición, pues tenemos un tesoro grande en la iglesia y que son los santos, que es esta tradición, que es la palabra, como usted decía, definitivamente si queremos tener una intimidad más con el Señor como católicos, deberemos de ser más curiosos con las cosas santas. De verdad que leer los evangelios todos los días es algo tan hermoso y maravilloso. Aparte, estamos todos conectados, es impresionante. Ahorita que usted comentaba de cómo María le quiebra a los pies de Jesús ese perfume, justamente lo estaba leyendo hoy esta mañana en el Santísimo. Digo, Señor, es que todo está conectado, o sea, tú nos estás platicando y nos estás hablando. Entonces, si queremos que el Señor nos hable, o si queremos tener esa vida realmente espiritual de intimidad con Él, acerquémonos a la Biblia, acerquémonos a su palabra y van a ver las sorpresas que van a salir de ahí. Van a ver esos diálogos, no monólogos, sino los diálogos que van a empezar a suscitarse entre tu alma, entre tu ser y el Señor. Es algo hermoso. Cómo tú le vas hablando y Él te va contestando, Él te va respondiendo. Es una carta de amor la Biblia. Ojalá que nos acerquemos más a leerla y a meditarla. Profesor, pues muchísimas gracias. Gracias por todo lo que nos ha compartido y gracias por todo su tiempo, sus conocimientos y todo su trabajo que está aquí. Esperemos que nos volvamos a ver en un futuro por acá en Orando con Marcela. Gracias, Marcel. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, pues pedimos que pues la bendición del Señor, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que ilumine su rostro sobre nosotros y se apiade de nosotros, que nos muestre su rostro y que nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga a ustedes y a mí en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y si Dios así lo quiere, por pura gracia y misericordia, bueno, pues aquí nos veremos, si así lo quiere, la próxima semana. Bendiciones. Gracias.